gran diputado Gonzalo Vinter desde el Congreso, con el cual queremos conversar algunos temas sobre queremos hablar varios temas y él también va a poder poner temas. Así que, Gonzalo, ¿estás ahí? Ahí está Gonzalo. Estoy aquí. Hola. Me siento con mucha presión porque veo que la entrevista de Atria estaba buenísima, la estaba siguiendo. Y se cortó para escucharme a mí, entonces tengo que estar a la altura de lo que corté. Es como los festivales de Viña cuando sacan a un artista y entra Claro, otro, claro. Sí. No, Gonzalo, no te preocupes, porque además son temas distintos, tú no tienes ni un problema. Quería pedir que lo dejaran, dije, nos complementamos. Es que ¿sabes qué? Él nos pidió irse a las 11:30, pero se quedó, entonces la responsabilidad es que era la persona para entrevistar hoy día. Sí. No, Oye, pero además quería comentar que Eso. en este instante se está discutiendo en la sala un proyecto de mi autoría que llevo 2 años presionando al país, que es el que prohíbe las llamadas telefónicas sin autorización. Ah, sí, pues si tú, sí. Se está discutiendo en este instante por primera vez. Ya, entonces... Increíblemente, la derecha efectivamente está defendiendo el derecho de las transnacionales de llamarnos 17 veces a nuestro teléfono. Increíble. Es que, ¿sabes qué pasa? Ya, es increíble porque además... Porque además ellos también son víctimas. Exactamente, todos somos víctimas. Su pulsión por defender al poderoso es tan grande que es mayor que su amor propio. Oye, es increíble, a mí me llaman, no sé, 3, 4, 5 veces al día de distintos... Y gracias a Dios ahora dicen llamada que dice, sí. No sé cómo dice, pero dice así como... Posible fraude, algo así. No posible fraude, posible... Spam. Posible spam. Entonces uno lo mira y lo deja nomás. Pero sí, llegan muchas llamadas claro, de esas. Pero es legal. Sí, po. Y cuando tú eres legislador, todo lo que es injusto y es legal, es tu responsabilidad volverlo ilegal. Oye, ya, vamos a hacer lo más rápido posible para que tú puedas ir a devolverte a la cámara. Pero tenemos que preguntarte por lo de la Marcela Cubillos. Perdóname, es un tema que, por favor, dinos tu opinión. Es interesantísimo. A ver. Es largo y es profundo. A ver. Es muy profundo y habla del sistema económico en Chile en general. ¿Por qué? En primer lugar, Marcela Cubillos debe ser, no he hecho los cálculos, pero estaba buscando inclusive cifras de Harvard, debe ser una de las académicas mejor pagadas del país. Probablemente la académica mejor pagada del país. Estuve revisando, duplica y casi triplica a casi todos los sueldos de los rectores de las universidades del Estado. ¿Ya? No es un problema que Marcela Cubillos haga clases. Y quiero ser muy claro con eso. Eso está bien. Es más, si yo fuera rector de una universidad, que ella hiciera unos cursos de las áreas que se maneja, está bien. El problema es que es la académica mejor pagada del país sin hacer investigación. Exacto. En un país que tiene cerca de 2.000 personas con doctorado cesantes, ni siquiera ganando menos que Marcela Cubillos, cesantes, incapaces de encontrar trabajo alguno, ya con doctorado. Entonces, habiendo 2.000 doctores cesantes, la Universidad San Sebastián decide contratar a Marcela Cubillos por cerca de 26 aranceles, o sea, lo que pagan 26 estudiantes al mes para poder financiar a Marcela Cubillos. Y ella dice, no, pero es que yo no solamente hago clase, sino que además investigo. Pero sus investigaciones son propaganda política. No seré yo quien demonice la propaganda política, ¿ya? Parte de mi vida es repartir volantes con mis propuestas en la feria. El problema es cuando le dices al país que eso es una investigación, porque el libro de Marcela Cubillos efectivamente se repartía en los stands de campaña del rechazo y no tiene bibliografía. Entonces, ¿cómo alguien me va a decir que la académica mejor pagada del país, el libro con el cual se convierte en la académica mejor pagada del país, es un libro que no tiene bibliografía? Eso se llama propaganda política. Por lo tanto, abrimos una arista que es la de si eso no es financiamiento ilegal de la política. Sí, pero luego viene la respuesta en donde ella dice, perdónenme, pero esto es una empresa privada. Esta empresa puede tener su propia política de contrataciones, y si la Universidad San Sebastián, en su directorio, integrado por Andrés Chadwick, protagonista del caso Hermosilla, ¿cierto?, quien vendía influencia política en el gobierno de Piñera desde el Palacio de la Moneda como mercancía, ¿ya?, la Universidad de San Sebastián puede decidir a quién le paga y por qué le paga. El problema es que tenemos hace 40 años. Si quieren ser verdaderamente privados, bueno, séanlo. Pero no es cierto, porque la Universidad de San Sebastián recibe un montón de plata del Estado a través de becas, ¿ya?
recibe además el endeudamiento de los estudiantes, a los cuales nosotros tenemos la obligación de proteger. 26 estudiantes hacen un sueldo de Marcela Cubillos. Pero además, señoras y señores, entramos al tema del CAE. Porque Marcela Cubillos, muy orgullosa, dice: esta universidad no adscribe a la gratuidad, pero adscribe al CAE. ¿Y qué es el CAE? El CAE es un endeudamiento de los estudiantes con una tasa hoy día razonable, pero que en su momento era de 5,8 o 6%, ¿cierto? Gracias a que nos comimos años de lacrimógena, pasó a tener hoy día una tasa razonable, para recordar. Pero además el CAE significa que el banco solamente le entrega el crédito a ese estudiante porque el Estado lo avala y porque el Estado se compromete a comprar la deuda que el estudiante nunca va a poder pagar cuando ya es evidente que el estudiante nunca va a poder pagar. Por lo tanto, la Universidad San Sebastián también se financia a través del Estado. Y esa es una cuestión que tenemos con todas las áreas del quehacer económico chileno que derivan de las reformas de 1980 en adelante. Y perdonen que me entusiasme y interrumpan si estoy, pero se fingen privados la industria forestal. Y yo les pregunto, a ver, veamos cómo sería la industria forestal chilena si en los años 80 Ponce Lerú, sin fiscalización alguna, no le hubiese entregado las tierras de la reforma agraria, de la contrarreforma agraria, o sin el decreto 701 que les entregaba subsidios. ¿Cómo serían las clínicas privadas, no las más grandes, si no existieran las leyes del GES? Entonces, de alguna forma, la plata del Estado sí les gusta. Y la Universidad de San Sebastián sí vive de la plata del Estado, por lo tanto tenemos todo el derecho a hacerlo. Pero además se abre una tercera arista. Ya que nos damos cuenta que es una caja pagadora, ¿de quién? Hay muchos que andan diciendo el tren de Cachagua, la banda de Chadwick, para darle un tono como criminalizador a esto. Pero esa banda tiene un nombre, autoimpuesto. Se llama UDI. Se llama Unión Demócrata Independiente, no es otra cosa que eso. UDI, que es el partido para el cual servía el señor Hermosilla. Porque esto es muy importante. El contacto de Hermosilla entre lo público y lo privado se da a través de personas que estén sentadas en lo público, como el señor Ward, como el ex subsecretario Wagner, que recibía sueldo de Penta cuando era subsecretario de Piñera, y como el señor Chadwick. Por lo tanto, para que la gente entienda, para que la red de Hermosilla funcione, es estrictamente necesario que Sebastián Piñera gane elecciones, y que la UDI gane elecciones y tenga capacidad de nombrar jueces, y que Sebastián Piñera tenga la capacidad de nombrar ministros, y Chadwick la capacidad de nombrar jefes de servicio. Entonces, ¿a qué cargo postula esta persona que trabaja en una caja pagadora de la UDI? Redoble de tambores, postula alcaldesa de Las Condes. La Municipalidad de Las Condes, justamente la otra caja pagadora de la UDI. Entonces, esto es muy profundo y muy peligroso, porque tenemos que hacer una arista sobre el financiamiento de la educación superior en Chile. Tenemos que abrir una arista acerca de cómo estas supuestas empresas privadas tienen total autonomía, cuando en realidad igual viven de la nuestra y del sudor del trabajador chileno. Sin decirlo, porque nos quieren hacer pensar como que el 1% más rico de Chile, que controla el 50% de la riqueza, todos son Mark Zuckerberg, que en una idea brillante inventó Facebook. No. De algún modo, gran parte de ese 1% vive de su influencia política, vive del Estado y, por lo tanto, vive del sudor de los trabajadores chilenos. Entonces, aquí se abren muchas discusiones, porque yo no sé si hacía las clases. Ahí no hemos tenido tiempo para investigarlo. ¿Y de Pero qué? se dan cuenta lo que es que esté postulando justamente a la Municipalidad de Las Condes, que es la otra caja pagadora de la UDI. Sí, oye, dos cosas. Uno, nosotros investigamos, Bernardita Ruffinelli y nuestra directora investigaron los libros, todos los libros. Entonces el primer... Perdón, no los saludé, pido disculpas. No, pero está Bernardita Ruffinelli, está Hassan Akran, estoy yo. Y queríamos comentarte que el primer libro se llama 4 de septiembre, Rechazo de Chile, varios autores. Ella escribe un ensayo y es un relato puertas adentro como integrante de la convención, es su testimonio, es el primer libro. ¿Recuerda que dijo 3 libros y medio, dijo ella? Porque dijo 3 libros sola y uno con otros. Este es el primero.
4 de septiembre, rechazo de Chile, varios autores, ensayos, etcétera. Ella escribe una cosa testimonial de lo que ella vivió en ese. Hay 8 autores, están ahí. Aportando 1/8 del total del libro. Sí, 1/8. Gonzalo Arena, Jaime Bedrapo, Ana Que, Dudán. ojo, está bien que ese libro exista. Sí, No, sin sí, duda. pero que lo que Pero ella no me dijo- lo pases como una investigación académica que te exacto. convierte en a la académica mejor Eso es lo pagada que del estamos mundo. diciendo. No es un paper. Segundo Sobre todo libro. si lo vas a hacer con la nuestra. Segundo libro. Porque sin CAE, la San Sebastián no existe. Sí. Reforma educacional, un experimento fracasado, varios autores. Y ella escribe uno de los artículos también en esta. Lo que está mintiendo, digo yo, porque ella dijo que había escrito... Y el último es el leer antes de votar, que tú citaste, que lo hizo para la campana del rechazo. Y bueno, allí era un panfleto y no tiene ni una cita bibliográfica, como tú bien dijiste. Vale 2.300 pesos ahora 2.340, no le quiten los 40, 2.340. 2.340 en... Ahora, Boca Libre. Lo único que no le podemos restar es efectividad a todo este financiamiento de la política. Sí, claro. Porque Sí, funciona. sí, sí. Porque efectivamente tuvieron influencia en convencer al país de cosas como que iban a quitar la casa, ¿no? Pero yo creo que esto es súper importante, y perdón que insista, No, dale, dale. en financiamiento de la política. Porque además estas universidades reciben donaciones también. Entonces, no tenemos que poner ojo, y aquí no quiero hacer una acusación, porque es solo una arista que como fiscalizador, porque ese es mi trabajo de acuerdo a la Constitución, es una arista que debo investigar, si no se han convertido las universidades en un lugar al cual a través de las donaciones también se puede financiar ilegalmente la política. Y transmitirle a la ciudadanía por qué es importante el financiamiento de la política y por qué llevamos cerca de 150 años discutiéndolo. Porque de lo que se trata la democracia es que haya alguna instancia en donde todos participemos como iguales. Y en la política, en la medida en que ilegalmente a través del dinero tú haces que quien tiene el dinero tenga más posiciones, subvierte el principio de la igualdad ante la ley. Y lo otro que quería comentar es que es la UDI. Es el partido de Katy, o sea, concentrémonos, es el partido de Katy Barriga, es el partido del subsecretario Wagner, que recibía sueldo de Penta siendo subsecretario, y además sin ningún pudor le depositaban simplemente de Penta a su cuenta siendo subsecretario, ¿ya? Inclusive, la gente se lo olvida, pero los únicos políticos condenados por el caso Cabal, que es el que te sacan en contra, son de la UDI. El único político condenado por saqueos en contexto del estallido social es un militante y concejal de Renovación Nacional. Y dicen, bueno, y las fundaciones, el único político imputado por las fundaciones es un diputado Ojeda. de republicano. Claro. ¿Ya? Entonces, y ahí la importancia de la discusión política a nivel nacional, porque logran encuadrártelo. Y ahora te están diciendo, es que el caso Hermosilla es un caso transversal. No, por una razón de pudor y porque ocurrió en febrero, hace muy poco, el país no se atreve a decirlo, pero el caso Hermosilla es principalmente, es muchas cosas, pero es principalmente un caso de corrupción del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Ya? Eso es lo que se investiga en el caso Guard. Pero ahí hay un Y estas tema. comunicaciones y arreglos que se hacían entre Chadwick y Hermosilla no eran porque Chadwick fuera bonito, ni porque fuera el más inteligente, que yo creo que sí lo es. Era porque era el ministro del Interior. Era porque estaba sentado en la moneda. Entonces yo le hago una invitación a las personas en Chile que tienen un sentimiento o una posición frente a la vida de derecha, que tienen que crear una derecha no corrupta, porque eso no lo han logrado. Y puede existir una derecha no corrupta. Si eso es posible, se puede tener un pensamiento liberal en lo económico, qué sé yo. Pero hoy día, Chile Vamos se dedica esencialmente a la representación de intereses del 1% más rico del país. ¿Por qué no que hemos controla el podido 49,6% mostrarle de eso la al riqueza. país? ¿Cómo? ¿Por qué no hemos podido mostrarle eso al país? ¿Qué pasa con el liderazgo comunicacional que deberíamos tener para mostrarle eso al país? La gente eso no es importante hoy día. Ellos sabemos, nosotros siempre nombramos, mira, empezáis a nombrar los alcaldes, después quién ha estado preso, etcétera, cómo operan ellos. También se dice que Cubillo quiere ir a Las Condes para taparlo de la BIM, porque si llega otra persona, uff. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho el gobierno, qué ha hecho la izquierda por cambiar ese relato con un liderazgo comunicacional, etcétera?
¿Parece que estamos al debe o estamos mal? ¿O estoy yo mal? Yo creo que estamos muy al debe en esta disputa, yo lo he dicho en otras ocasiones. Creo que, o sea, separaría dos cosas. Primero, hay una razón por la cual ustedes existen y yo corro raudamente cada vez que me invitan, a pesar de que Hassan dice cosas horribles de mí en los programas, pero no importa. Está quedando anotado, diputado. Está quedando anotada esta cuña. No, porque es parte de su trabajo, pero ¿por qué ustedes son tan importantes? Y es importante que el país lo sepa. Porque la segunda, la tercera, el Mercurio, la última noticia, son propiedad de banqueros. Y el Canal 13 es propiedad del dueño del Banco de Chile. Todo el grupo Copesa, que son la mitad de los diarios impresos de Chile, son de los dueños de Itaú Corbanca, y el Banco y el Mercurio, que ahí están los otros diarios, son de los que eran dueños del Banco Edwards. El señor Heller es dueño del Banco Falabella, y entre medio, para poder hacer transacciones entre bancos, tú tenías que pasar por Transbank, que el dueño era Sebastián Piñera, y que con eso se compró Chilevisión. O sea, ni siquiera los dueños de los medios eran... y paso el dato además, durante los últimos años, TVN ha estado controlado por un directorio principalmente nombrado por los gobiernos de Sebastián Piñera, o sea, por un directorio de derecha. Pero eso da lo mismo, porque eso es legítimo. Él había ganado las elecciones y podía nombrar. Pero ni siquiera eran los empresarios los que controlaban los medios. Eran los banqueros específicamente, porque empresario puede ser el dueño de un restaurante al cual nosotros felicitamos y aplaudimos por su trabajo. Entonces también hay que entender que estamos en una disputa de intereses en donde estos señores compran universidades, compran medios de comunicación, justamente para difundir las ideas que son interesantes para sus objetivos de manera permanente. Y nosotros, sin duda que estamos al debe. No tenemos el 50% de la riqueza, que es la que te permite comprar Canal 13 como lo hace Luxich y perder plata, ¿cierto? O tener la tercera y perder plata, como lo hace el grupo de Itaú Corbanca. Pero sí estamos al debe, yo lo he dicho en otras ocasiones, en donde la derecha está, digamos, en una posición muy frontal frente a la disputa comunicacional de su idea, y en donde nosotros yo creo que hemos sido débiles. Es que Gustavo Petro, que está en el gobierno pero no necesariamente en el poder, piensa en esas cosas y está destinando más de la mitad del avisaje estatal a medios alternativos, ¿no? Dijo un tercio. Hay formas, lo declaró. Mitad según Infobae. Lo interesante es que hay estrategias que se puede usar igual para incentivar esas cosas, que yo creo que el gobierno ha brillado por su ausencia en ese tipo de estrategia. Es 33% de la publicidad oficial a medios alternativos y otro 33% para redes sociales. Ok. Pero eso, dice Infobae. Sí. Oye, respecto de eso, ¿qué opinas de eso? Porque, claro, tú eres diputado, no estás en La Moneda, pero ¿qué se puede hacer respecto? Y que nosotros estemos diciendo también de respirar por la herida también, pues si nosotros somos un medio independiente. Obvio. Y todos los medios independientes. Está bien, y está bien que nos digamos estas cosas entre quienes estamos en este lado. Yo creo que en esa materia el gobierno, no sé cómo decirlo, pero ha tenido una debilidad. Y quiero hacer un disclaimer, qué horrible palabra, pero no se me ocurrió la versión en castellano, antes de lo que voy a decir. Explicaciones no es lo mismo que excusas, ¿ya? Uno puede analizar por qué ha hecho algo mal y eso no lo justifica, simplemente es un análisis. Yo creo que en esta es una de las materias en donde el entrar con dos coaliciones que no lo eran antes de las elecciones, el tener minoría en ambas cámaras, el partir con una derrota electoral muy fuerte, etcétera, son cuestiones que nos han debilitado la capacidad de ordenar una ofensiva en esa materia, pero nada de eso justifica, sino que más bien solo analiza. Yo creo porque es mea culpa lo que estoy haciendo. Ese dato es sin duda el punto de partida de cualquier análisis del actual del gobierno. Ser minoría en el Congreso limita la posibilidad de hacer reformas legales. Obviamente, nadie puede decir es culpa del gobierno que no hay reforma de pensiones. Es absurdo, es culpa de los que no dan los votos. Pero el Ejecutivo tiene poderes que son de exclusiva facultad del Ejecutivo. Y además,
tiene el poder de la palabra, que también es clave. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que en el debate sobre el poder judicial, una cosa es culpar al gobierno de Sebastián Piñera por ser un gobierno corrupto en muchos aspectos, que duda cabe, pero hay un problema que es más general. Hermosilla es un caso. Es que tenemos la parte de arriba del témpano, que tenemos un caso pero el problema es cuando tenemos un sistema de nombramiento de jueces de la Suprema, de los de abajo, de la Fiscalía, que está todo manchado por la politización, que vamos a tener estos casos porque son vulnerables a presiones externas. Acá hay un problema estructural. Y una cosa que yo acepto, que hay que personalizar, hay que ver acusaciones constitucionales contra Vivanco, es parte. Ok, pero ¿qué pasa con la otra cosa? ¿Dónde está el liderazgo con la palabra? Porque el gobierno, por lo menos, es dueño de sus palabras, de empezar a abrir el debate sobre reforma judicial. Si acá está en un escándalo de proporciones, se puede abrir esos debates. Y yo creo que otra vez brilla por su ausencia un liderazgo en abrir el tema, no individual, de culpar a la derecha, sino de ver cómo los mecanismos están funcionando así mal. Sí, muy claro. Yo creo que el gobierno tiene que presentar cuanto antes un proyecto que cambie el sistema de administración del sistema judicial. Con eso quiero manifestar además que no voy a resolver ahora cuál, pero en el proyecto de la convención, la del 2022, la que participó Daniel, digamos, para distinguirla del Consejo, ahí hay una propuesta que pusieron el grito en el cielo muchas personas y que era totalmente razonable y que además era alineada con lo que hay en general en los países desarrollados, ¿ya? Y el Consejo para la Magistratura. Un consejo que administra y que transparentemente enfrenta al país respecto de los nombramientos, que es distinto a los que fallan y resuelven, ¿ya? Eso es del todo razonable, es algo que a nivel mundial existe y es algo a lo cual se opusieron con mucho ahínco y vehemencia justamente personas como Vivanco. Entonces también hay que releer ese tipo de entrevistas donde Vivanco decía un consejo de la magistratura puede destruir la democracia en Chile. Ojo con eso. Yo soy partidario de eso y además creo que también es razonable y que podría mejorar muchísimo esta cuestión lo que propuso la comisión de expertos del consejo e inclusive estaríamos mejor en un pie si sacáramos lo que propuso el consejo, el de la constitución de Kast, ¿ya? También es un avance en esa materia, porque la versión que tenemos hoy día es decimonónica y yo creo que además también hay que modificar la existencia no solamente del sistema de nombramiento, sino también la existencia de abogados integrantes. Sí. Eso tampoco tiene ninguna justificación ni necesidad, porque personas que litigan frente a la Corte Suprema también pueden ser parte de los fallos de esta. Yo ahí quiero ser claro, Hassan tiene toda la razón, en esto. ¿Ya? Y el gobierno tiene que presentar este semestre un proyecto de reforma que va a ser largo, que va a ser de largo trámite porque sería una reforma muy profunda. Y lo otro que quería comentar es que efectivamente yo sí no voy a hacer una autocrítica, porque autocrítica es cuando es uno, pero sí voy a hacer una crítica a sectores de la coalición que no están interesados en el resultado final del país que estamos construyendo, sino en la disputa del día a día. Les voy a poner un ejemplo súper concreto. La ministra Toá hace un análisis de las cifras, y el partido de las cifras de los homicidios, y el Partido Republicano, que es un partido que no está para nada interesado en la seguridad, sino que está solamente en la necesidad de polarizar al país, de que se aumente el odio, de que se aumente la tensión entre chilenos, agarra un video, lo saca de contexto, le pone un póster, le pone un sticker, le pone todo un contexto para decirle al país básicamente que a la Carolina Toá no le importan los homicidios, ¿ya? Y va la tercera, raudamente, entonces dice, vamos a hacer una noticia acerca de una polémica creada en el laboratorio del Partido Republicano. Y la tercera se presta para eso. Lo quiero decir con toda su letra, la tercera. Entonces va donde todos los diputados que podrían hacerse parte para que se hagan parte. Y se terminan haciendo parte Raúl Soto y Jaime Araya. Porque con tal de aparecer o de mandarle un mensaje al gobierno en alguna pelea chica que tienen, etcétera, son capaces de sumarse a un bulo de republicano. Eso es no importarles nada el destino de lo que estamos discutiendo. Y yo creo que eso es un ejemplo de algo que ha permeado. Y ahí es importante decirle, señores,
Cuando usted se hace parte de una noticia falsa de republicano, al republicano no le interesa la seguridad. Y a la tercera tampoco le interesa cubrir la noticia ni informar al país. Le importa hacerse parte de la industria de la polémica, que es totalmente distinto. Y yo creo que esas tensiones nos han pasado la cuenta como coalición. Sí. Hay sectores de la coalición que una mirada fea de la editorial del Mercurio y retroceden inclusive en la defensa de las reformas de la presidenta Bachelet. Bueno, eso también nosotros lo hemos constatado, lo hemos denunciado muchas veces. Decir que Raúl Soto es ex PPD, ex DC, yo no sé lo que es hoy día, es de Rancagua, y se supone que es parte de este mundo progresista, pero que no es de PPD, están en ese pero no es militante. Pero sí bueno. Yo entiendo que Soto sí, Araya no. Sí, por eso. Yo creo que es PPD. Bueno, da lo mismo. Ya, ok. Y entonces me dice la directora que es PPD, Soto y que Araya... Todos son PPD. Incluso los que no saben. Sí, pero el tema que tú acabas de decir es un tema que es común, que a mí me pasó, que tomaban videos míos y los ponían absolutamente fuera... Yo lo he dicho, tú eres tergiversa. una de las principales víctimas en este país de aquello. Ya, entonces... La platita ya no es tuya. Claro. Yo entiendo que tú te referías al actual sistema de pensiones. O sea, yo me refería a una explicación general del sistema comparando uno con otro, fue una cuestión mucho más larga, pero ese es un ejemplo, hay varios ejemplos más. Claro, pero tenemos sectores de la coalición de gobierno, y esto sí quiero decir, o sea, tenemos la obligación de decirlo, hay sectores de la coalición de gobierno que por disputas muy menores, que no trascienden al día o a la semana, están dispuestos a sumarse a bulos de la derecha para poder resolver una tensión interna, que no tienen una mirada más allá. Y con esos sectores efectivamente es complejo, porque además, insisto, con una mirada fea de una editorial del Mercurio, son capaces de ponerse a criticar una reforma de la presidenta Bachelet. Sí. ¿Algún documento? El problema es que esta metodología, ¿no? De tirar algo en redes sociales que se viraliza, ¿ya? Estos son personas pagadas, posiblemente el Partido Republicano, posiblemente simplemente de estos grupos oscuros que se financian y logran viralizar, porque las redes sociales son con fines de lucro, se puede generar eso sin ningún control de server ni nada por el estilo, y después funciona la tercera como caja de resonancia, funciona la prensa empresarial en general. Eso es una práctica que es generalizada, ¿no? Tanto el problema del Poder Judicial como el problema del poder medios, lo ha dicho hasta Pablo Iglesias, son los dos grandes puntos frente a intentos de hacer reformas sociales profundas. Pero frente a la denuncia de eso, tiene que haber una respuesta institucional, porque lo van a hacer a Daniel Stingo, lo van a hacer a Gonzalo Vinter, lo van a hacer a muchas personas. El problema es que esto es un mecanismo. Entonces, en algún momento uno pregunta, ¿dónde está la capacidad? Y ahí está la capacidad de presupuesto del gobierno de responder a esas cosas, de reformar, porque acá algo de poder tiene. No están con el poder, están en el gobierno, pero estando en el gobierno algo pueden hacer. Y yo insisto en esto, el gobierno, si no, al final no ha podido actuar en eso, uno tiene que preguntar por qué, y me queda con la duda. Sí, bueno, no es el responsable el diputado Winter, que no está en el gobierno, está en el Parlamento, y están conversando un tema que él puso. No necesito que me defienda, señor Stingo. ¿Ah? No necesito que me defienda. Ah, ok. Pero, no, sí. No, es que tiene razón, Hassan. Ese es el problema. Y yo lo que intento humildemente hacer es aprovechar micrófonos como este para decirlo, para mencionar con nombre y apellido personas, ¿no? De hecho, me falta uno. Porque están las cuentas anónimas que van creando mentiras y también están quienes se pretenden como medios serios y que se hacen parte de esa industria también. Y ahí quiero poner un ejemplo, un nombre que se me fue, que es Cristian Bofill, con el medio Exante. Cristian Bofill es, a mi juicio, el archienemigo de la ética periodística, ¿ya? O sea, todo lo que él publica no cumple con los requisitos mínimos de que la fuente, de haber consultado, o sea, la cantidad de mentiras que se dicen en ese medio la cantidad de falsedades que yo por mi trabajo sé que son falsas, es una cuestión muy impresionante, y ellos hacen un trabajo muy espectacular junto a otros medios, que es que cuando una cuenta falsa sube una frase sacada de contexto, finalmente van a donde políticos de oposición o
o de lo contrario al que quieren perjudicar, para preguntarles qué opinan, y el periodista en la pregunta no dice lo que dijo la persona, sino que dice lo que la cuenta falsa dijo. Y al responderle el otro, queda blanqueado, ¿cierto? Es una cuestión muy interesante que alguien debería estudiar. Por ejemplo, Marcela Cubillos, que es una gran investigadora, podría hacer una investigación sobre este tema, de cómo se va generando el lavado de fake news a través de medios tradicionales. Sí, sí. Pero no le respondo a Hassan porque tiene razón, quiero ser súper claro, sería chamullo. Oye, Sí. queremos ¿Cómo ve el agradecer. Frente Amplio? Porque una cosa es el gobierno, ya. Tenemos el Estado, tenemos el presidente, los ministros, las dos coaliciones, aunque uno puede decir que están bastante atados de mano. ¿Cómo ve el liderazgo del Frente Amplio en términos de la vocería en tratar de poner esos puntos en el debate público? Bueno, soy una parte demasiado interesada, pues yo lo veo, Por eso me yo veo que interesa. yo, como todos ustedes saben, yo soy militante del Frente Amplio, no como Chadwick, que ahora que nos pretenden presentar que era como un militante muy marginal de la UDI, que a veces pasó un par de veces por la sede, vendía almendra. No, yo soy militante del Frente Amplio desde el día 1, ininterrumpidamente, y yo creo que nuestro partido se hace un esfuerzo, pero que hemos padecido algunas de las cosas que ocurren cuando un partido ingresa a ejercer funciones gubernamentales, que es que muchos de sus dirigentes, al adquirir un tono institucional, desde cargos que son para todos los chilenos y no en representación de una especificidad, adquieren un tono extra institucional que yo creo que a veces nos vamos quedando cortos en el planteamiento y disputa de nuestras ideas. Sí, yo concuerdo con eso. Cuando uno es gobierno Y también tiene que de discutir. cómo creo que es difícil, pero es compatible tener cargos en el Estado y disputar ideas al mismo tiempo. Ok. Porque finalmente si tú tienes un cargo en el Estado es porque algún día la persona tuvo en su mano una papeleta que decía Kast, Boric. Entonces, no está eximido de la disputa de ideas el Ejecutivo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Gonzalo Vinter. Tiene No, gracias que a ir ustedes. a votar por Voy a su ver en cuántos propio... problemas me meto por esta entrevista. A ver cuántos videos sacamos Sí, en no, las páginas de pero República. es importante que vaya a votar, que no nos llamen todo el día las telefónicas y que la derecha defiende. Así que muy agradecido por haber estado con nosotros No, gracias a ustedes. esta tarde. Está invitado al estudio cuando quiera. ¿Eh? Cuando quiera nos dice, viene para el Encantado. estudio. Sí. Así que Ya, pues, cuídense. muy a grandes. Chau, chau. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile que tenemos. El que exista medios, espacios como la voz de los que sobran, No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. no solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, Gracias. no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.